Podcast Finestra, cultura financiera. Bienvenidos a este podcast, el segundo del año y el segundo del mes de enero, que ya prácticamente se nos fue de las manos y tenemos mesa completa. Primero saludo a Imelda Flores, nuestra analista financiera. ¿Cómo estás, Imelda? Franco, muy bien. ¿Cómo están todos por allá? Muy bien. Y también está Pati Castellanos, encargada de las relaciones públicas de Finestra. ¿Cómo estás, Pati? Muy bien, gracias a Dios aquí. Y Raúl Curiel, que hace acto de presencia por primera vez en el año. ¿Cómo estás, Raúl? Pues iba yo pasando por aquí y bueno, los saludo también. Muy bien. Y Qué pues, suertudos somos. vamos a tratar temas del 2019 y finanzas personales y más. Análisis financiero. Y bueno, el año ha empezado con fuerza y con muchos movimientos. Ya hablábamos en el podcast pasado que el 2019, de acuerdo a Imelda Flores, era como el 2018 2.0, ¿no? Muchos temas inconclusos, muchos temas pendientes que habían quedado en el 2018 se continúan en el 2019 y pues México tendrá un 2019 complicado, como ya fue el inicio de año, gracias a el desabasto de la gasolina, que al momento de grabar este podcast continúa sin estar regular la situación. Ya se sumó Monterrey, aunque dicen que ya se regularizó, se sumó la Ciudad de México. Entonces, pues no empezó, digamos, con el pie derecho la administración federal a los ojos de muchos. Pero, ¿qué nos espera en el 2019, Imelda? Pues en el 2019, aparte de todos los temas que vimos el otro día en el podcast, que van a continuar los temas pendientes de 2018, es importante tocar este punto de la gasolina, en qué nos va a afectar. Ayer me preguntaban, ¿en qué nos está afectando? ¿Cómo es que a los ojos de un inversionista internacional, hasta ahorita no? Pero vamos a plantearlo así. Nosotros vemos menor actividad económica, menores servicios, menos gente en restaurantes, menos gente en la plaza, se está vendiendo menos. Entonces, vamos a descubrir cuánto daño hizo este efecto de las gasolinas por ahí de marzo, que es cuando sale el IGAE que realiza el INEGI, que es como una medición mensual del Producto Interno Bruto, o sea, la actividad económica del país, y es donde vamos verdaderamente a ver cómo nos está pegando este acontecimiento del desabasto de gasolinas. Para empezar, así vamos a empezar, ¿no? Y además de las largas filas de automóviles en las gasolineras, yo he circulado, y seguramente los que nos escuchan, ustedes también, que llega uno a las plazas comerciales y están a la mitad o menos de su capacidad en automóviles. Los domingos hay muchísimo menos tráfico, y esto pasa en todas las ciudades. En la zona metropolitana de Guadalajara y en Jalisco en general se habla de que alrededor del 50% de las gasolineras pues, tienen problemas de abasto, pero en lugares como Querétaro están al 70-80%. Entonces ya los empresarios han salido y con números, digamos, de primera mano están hablando ya de pérdidas importantes, y este tema no se ve como para cuándo vaya a terminar, porque parece que los ductos ya no son la prioridad, ahora es trasladar la gasolina en pipas. Así es, entonces, si algún empresario o la Cámara de Comercio de Jalisco o a nivel nacional le presentan ahorita números a Andrés Manuel, pues él no les va a hacer caso hasta que no salgan los indicadores tal cual, que digan, sí es cierto, esto es lo que nos está pegando, esto es lo que afectó, pero realmente es algo que ya lo vimos todos y que ya lo vamos a sufrir todos, ¿no? Y Jalisco, al ser un estado dedicado ampliamente en servicios, creo que va a salir un poquito dañado económicamente nuestro estado. Y a la par de esto, se empiezan a hacer las proyecciones hacia el final de 2019, y el Fondo Monetario Internacional reduce la tasa de crecimiento para México, y se prenden los focos amarillos y nos empezamos a pelear. De hecho, es importante mencionar que el Fondo Monetario hace un recorte a nivel internacional, a nivel global. Recorta la perspectiva de crecimiento tanto de China, de Estados Unidos, de la zona europea, de Alemania, que son nuestros motores económicos a nivel mundial. Entonces, obviamente, si ellos van a bajar, la economía
global baja, México también trae esa perspectiva. Independientemente o aparte de que el arranque de 2019 con esta nueva administración no va muy bien, que digamos, a nivel internacional o el contexto internacional nos está golpeando porque ya el boom que tuvo Estados Unidos de crecimiento económico ya lo pasó. Ya durante un año, durante 2018, creció muchísimo la economía estadounidense, pero 2019 va a crecer, pero no tanto como el año pasado. Eso simplemente, esa pequeña desaceleración, pues va a afectarnos a nosotros que somos el socio principal de Estados Unidos. Le suma China, que es otro motor que va ligado de la mano China, Estados Unidos, México, Latinoamérica, China. Si tiene ahorita el menor crecimiento China de hace 20 años. Entonces, esas desaceleraciones a nivel internacional, aparte de lo de AMLO, obviamente nos va a afectar. Y a la par, el gobierno de Estados Unidos se mantiene cerrado. Ya llegarán casi al mes cuando ustedes estén escuchando este podcast y no se ve tampoco una solución pronta porque la discusión está en el dinero que quiere Donald Trump para construir el muro en la frontera con México y los demócratas que no quieren. Incluso ya están amagando con echar abajo el TEMEC, el Tratado de Libre Comercio que se firmó a finales del año 2018. O dar concesiones a los Dreamers por parte de Trump. Pero están a unos días de votar en el Senado un acuerdo preliminar de 3 semanas solamente. O sea, si llegan a ese acuerdo preliminar, pues solamente vamos a estar en paz durante 3 semanas porque va a ser lo mismo. Y de hecho esto que estamos viendo ahorita, yo creo que estamos hablando que hace 6 meses, 8 meses se pudo haber evitado si no se hubiera pateado la pelota como lo vinieron haciendo los partidos políticos en Estados Unidos. O sea, la consecuencia es que ahorita está la economía cerrada o el mercado, el cierre parcial en Estados Unidos, pero si se hubiera resuelto el año pasado, no hubiéramos tenido ningún problema, ¿no? Y en el momento de grabar este podcast se está llevando a cabo la reunión de Davos allá en Suiza y me llamó mucho la atención la postura de Angela Merkel que le echa la culpa a Trump de que pues tiene una economía proteccionista y que eso está afectando junto con el Brexit a el tema del desarrollo económico mundial, ¿no? Y eso dirán, es que está lejos y son países que no nos corresponden, pero sí nos afecta. No, claramente, claro que nos afecta. O sea, imagínense una imagen así, es un rompecabezas. El mundo económico es un rompecabezas. Nos hace falta una pieza. Si no tenemos una pieza, no vamos a tener la perspectiva económica completa. Una pieza Estados Unidos, una pieza Alemania. Cada uno de los países o de las economías es una pieza importante en el desarrollo internacional y continuo. Entonces, por más que sea un pequeño país, hemos visto cómo afecta a nivel internacional. Si hablamos de una Alemania, de un Estados Unidos, de un China, la perspectiva pues no es muy positiva, que digamos. Pues bueno, la situación de México está en plena transición, en pleno cambio, porque están cambiando muchas formas de hacer y eso no se, como dice el conocido refrán, Roma no se construyó en un día y una nueva visión de país tampoco. La cosa es que la estamos padeciendo en un término muy elemental, que es la falta de gasolina. Pero nadie ha hecho esta reflexión, que ya se había conseguido en algún otro momento, que la gente que utiliza el automóvil es menos del 10% de la población. Entonces es un tema, digamos, de primera mano, que afecta a muy pocos, pero el asunto es que es de todas las gasolinas, que involucra también al diésel, que es el combustible de los camiones que traen pues productos que alimentan la economía también. Sí, claro. Al parecer no llegamos al extremo de Guanajuato, de algunas zonas de Guanajuato, que sí llegó un momento que la economía casi se detuvo. No llegamos a ese extremo, o no hemos llegado a ese extremo en Jalisco, y esperamos que no sea así, pero más bien esperamos que se resuelva esto pronto, ¿no? Fíjate que le está haciendo más daño el bloqueo de las vías del tren allá en Michoacán al país entero que este desabasto durante esta cuesta cruda de enero que hemos tenido todo el país,
por las repercusiones que eso implica. El puerto de Lázaro Cárdenas pues es la principal entrada de mercancías y salida de no más del país, del mundo, hacia México, Estados Unidos y Canadá. Entonces ahorita ya está hablando de que pues no va a haber aguacate para el Super Bowl, porque ya está echando a perder la producción que estaba ahí, que está parada todavía. Desde hace 2 semanas, ¿no? Está parado. Porque no le han pagado a los maestros de Michoacán, y bueno, pues le están exigiendo ya cuentas claras a Silvano Aureoles, que pues le está lloviendo tupido en su milpita, y pues ya ahora sí lo están acorralando. Vaya manera de acorralarlo a cuestas de que nosotros nos esté afectando. Otro dato que les quiero compartir es de que a pesar de este desabasto tan escandaloso, aquí en la Procuraduría Federal del Consumidor hay un área que se llama estudios sobre consumo, y de ahí se deriva un producto muy, la verdad es que es muy valioso. No porque yo colabore ahí en esa dependencia, pero se llama Quién es quién en los precios, el famoso Cucupé. Hasta el momento no ha brincado un producto que digas esto subió por la gasolina, hasta el momento. Eso se va a ver reflejado obviamente en febrero, donde viene pues ya la época de Cuaresma, que pudiera también un poquito amortizar el impacto que dejó el desabasto, pero hasta el momento el único producto que se ha visto que ha brincado de 60 a 100, 120 pesos el kilo es el chile serrano, pero no estamos hablando que es un producto de primera necesidad del chile serrano. Sí está dentro de lo que se le considera canasta básica, pero no es la básica de primera necesidad. Sí, no es un alimento que es imprescindible para la dieta del mexicano, ¿no? Y aparte ya trae una tendencia como de hace un mes y medio, más o menos desde antes de diciembre, ya trae una tendencia alcista. Sí, entonces no hay un comportamiento así ahorita alarmante a partir de este desabasto de gasolina. Lo que sí, y yo creo que es la buena noticia y lo que nos va a reafirmar ahorita Pati, creo que nos estamos volviendo muy administrativos con nuestros consumos del auto. Ya nos dimos cuenta que consumíamos de más gasolina. Entonces yo creo que eso fue el aprendizaje, ¿no, Pati? De utilizar. Completamente de acuerdo, platicando con muchísimas personas en diferentes empresas, caíamos en cuenta que valoras, ¿no? O sea, como dice el dicho, no, hasta que lo pierdes, lo valoras, ¿no? Y entonces todo el mundo veía cuánto dejaban que sus autos llegaran a la reserva, porque sí llego, no importa. Y luego les ponían de 100, de 200, y no entraba en su presupuesto una cantidad quincenal o una cantidad mensual que tú te llevaras en gasolina, ni siquiera tenían idea. Y ahora lo que se está viendo es eso, que están dándose cuenta cuánto más o menos consumen, cuáles son sus pues ir y venir, sus asuntos y demás, y entonces ya se hacen como más conscientes. Te falta el combustible y entonces empiezas como a tomar medidas, ¿no? Y de acuerdo a un estudio que realizó el gobierno federal a partir de esta crisis y que me comentaron, es que en promedio quien llega a una gasolinera le pone a su coche 300 pesos en promedio a nivel nacional, 300 pesos cada vez que va a la gasolinera. Estos son consumos mínimos. Lo que genera también el caos en el abasto es que, bueno, pues no sé cuándo vaya a poder volver a cargar gasolina, le voy a poner el tanque lleno. Así es. Entonces, esta situación es lo que genera un mayor consumo de un primer momento y pues más combustible que habitualmente no se estaba consumiendo. El tema es que si no hay un control en el gasto, el uso del vehículo excesivo hasta para ir a 2 cuadras a la tienda. Y también este gran mal que tienen las ciudades, que los vehículos no se comparten. Esto es, hay una gran cantidad de vehículos que los utiliza una sola persona. Completamente. ¿No? Entonces, pues todo esto nos tiene que hacer reflexionar y ese tiene que ser el gran aprendizaje que, pues, cuando nosotros hablamos de economía y finanzas, no nada más tiene que ver con el ahorro o de saber administrarse en el gasto hormiga, sino en estos gastos que ya son del cotidiano, pues también
ser conscientes de cómo los estamos llevando a cabo, ¿no? Completamente de acuerdo, y como dices, ser conscientes, el que no se use el automóvil a diestra y siniestra, o sea, puedes caminar, si es a 2-3 cuadras, puedes usar la bicicleta, que esto nos sirva verdaderamente para hacer conciencia como seres humanos de uno, lo que estamos contaminando, lo que estamos, pues ahora sí que haciéndole mal al país, tal vez físicamente también, ¿no? Nos hace falta un poquito movernos más y, por supuesto, económicamente, que sí se puede hacer un recorte. Pues ahí quedará la reflexión para todos los que nos escuchan, que están aprendiendo de esta situación de falta de combustibles. Finanzas personales. Y hablando de cómo administrar el gasto y de cómo conseguir un ahorro, que sí se puede, a través de las redes sociales de Finestra, que las pueden ustedes localizar fácilmente, @Finestra, básicamente en Twitter, en Instagram, y como parte de esta cultura financiera que de aquí promovemos, pues bueno, se compartió un ejercicio que, Pati, me parece muy interesante, que es ahorrar una cantidad que uno no se imagina que se puede conseguir con un esfuerzo, la verdad, pues no tan extremo. Exactamente, compartimos por ahí una laminita donde invitábamos o retábamos a las personas a ahorrar 15 pesos por semana. Si tú empiezas desde el día 1 del año a ahorrar 15 pesos por semana, contamos unas 52 semanas en todo el año, por aquellos meses que tienen 5 semanas. Uh-huh. Si tú realmente empiezas a guardar esos 15 pesos semana a semana, tú al final del año tendrás 20,670 pesos. Y que es una tabla muy parecida a lo que hacía el ajedrez. Como la anécdota es, alguien, el que inventó el ajedrez, llegó con alguien muy poderoso y le dijo, pues esto, ¿cómo funciona? ¿Y cuánto me lo vendes? Le dijo, no, pues te lo vendo en cada cuadrito del tablero, pues le ponemos un granito de arroz. Al segundo le ponemos 2 y después le ponemos 4 y así. Entonces era una cantidad millonaria y según me acuerdo que me contaron la anécdota, era que terminó en la guillotina, ¿no? Porque había querido, pues, devastar a esta personalidad poderosa en la India, que es donde se inventó el ajedrez. Más o menos así funciona la tablita. Así es, y muchas personas piensan que para poder ahorrar necesitas tener cantidades muy grandes o separar más dinero, y no es así. El hábito del ahorro se empieza de esa manera. Si tú no lo tienes, como lo hemos platicado muchas veces, primero hay que saldar deudas y ahorrar para eso. Pero ya que estás limpio de deudas, hay que empezar a ahorrar para poder tener un excedente, que después podemos hacer 1000 cosas con él. ¿Cómo hacerlo? 10, 15, 20 pesos, lo que tú te dispongas, pero no lo dejes de hacer. Y hacerlo con un orden. Cantidades, con un orden, exactamente. Y, por ejemplo, en una semana es 15, la siguiente semana es 30, la siguiente es 45, y creo que el máximo era como 700 o 800 pesos en la última semana, y eso da en total 20,670 pesos. ¿Dónde estaban? ¿Dónde estaban? Que nos podemos ir unas buenas vacaciones, tal vez el enganche de un carro chiquito, tal vez una certificación, estudiar un idioma para poder tener más ingresos. Muchas cosas. Muchas cosas, 20,000 pesos, pero bueno. ¿Y qué te dice la gente, Pati, en cómo inició el año en las charlas financieras? La verdad, muy entusiasmados, tristemente por cómo terminaron el 2018. O sea, llegan del 2018 muy fracturados, muy raspados, y tienen toda la actitud en este 2019 de empezar a hacer 1000 cosas. Pero como siempre, ya por ahí de marzo empieza a decaer el ánimo y se vuelven a comportar de la misma manera. Yo les pediría que no pierdan ese ímpetu que traen de pagar deudas, de comenzar a ahorrar, de verdaderamente sanar su vida financiera para terminar este 2019 con éxito, con un excedente tal vez, o por lo menos libre de deudas. Que ya eso será un gran objetivo, ¿no? Un gran objetivo para arrancar ahora sí el 2020 a solo ahorrar y plantearnos objetivos para el ahorro, obviamente. ¿Cuántas charlas llevas en lo que va del mes, Pati? Llevamos 4 o 5, más o menos. Pues bueno, vamos a romper el récord de charlas y sobre todo de invitar a la gente y de estimularla a que entre en una cultura financiera y que pues ahora sí el 2019 termine pues mejor en ese aspecto de la vida, ¿no? Con gusto, estamos a sus órdenes. Búsquenos en redes sociales, Facebook, Finestra Cultura Financiera,
Twitter Finestra MX o llámenos al 36 15 40 50 para agendar este tipo de charlas. Y que tienen que ser 25 personas como mínimo. Mínimo para poder asistir. Muy bien, pues ahí está la invitación y en las redes sociales de Finestra pues van a encontrar a diario información que puede contribuir a su cultura financiera. Mundo Finestra. Dentro de las cosas que se ha hablado en la macroeconomía mundial es esta desaceleración que ya lo platicábamos en el podcast pasado, que se viene advirtiendo una desaceleración y esto a mucha gente que no conoce bien pues el mundo financiero creen que es ya el camino al apocalipsis, pero Raúl, pues tú nos hablas en amplitud de este tema en informefinestra.mx. Sí, en nuestra carta editorial de el informe de Finestra de este mes, pues hablamos de esa crónica anunciada de una desaceleración. Todos sabemos que bueno, pues las condiciones macroeconómicas de México no son pues las propicias para pensar en que pues vamos a tener ahí un crecimiento por arriba del 2 punto y algo, ¿no? Y que bueno, pues sí, la dependencia de economías en potencia como Estados Unidos, China y la Unión Europea, pues sí nos sigue afectando, aunque AMLO o la presente administración pues hagan caso omiso de las señales externas y crean paliar estos números combatiendo la corrupción. Lo cierto es que, por ejemplo, ahí tenemos un dólar que pues sí ha estado enrachado en el mes de enero, pero por cuestiones y factores externos que nada tienen que ver con estas políticas que están instaurando pues las nuevas huestes de Andrés Manuel López Obrador en las arcas del país. Esto obedece pues a otras razones, ¿no, Ime? Sí, y además creo que es importante recalcar que Andrés Manuel debería tener claro, y su administración, pero como que es más su orgullo, lo que no quieren ver, que es normal que el primer año de una nueva administración el crecimiento sea menor que los anteriores, porque se están acomodando, se están bajando recursos, acomodando recursos, viendo proyectos. Entonces es normal que durante el primer año de un sexenio el crecimiento económico no sea igual que uno anterior. Por eso es el primer factor por el cual no se ve una perspectiva buena para el primer año de Andrés Manuel. Si eso le sumas otros factores, como ya los mencionamos hace rato, pues es más que un hecho que obviamente en 2019 vamos a crecer menos que en 2018. Y es una cuestión natural que de repente mucha gente no entiende que hay ciclos naturales de la economía y los quieren forzar a que todo sea positivo y bueno, no pasa. Y bueno, también en estas, hay que decirlo, en estas condiciones adversas, para lo que muchos son tiempos malos, para otros son nichos de oportunidad. Estaba viendo que Uber finalmente se decidió ya por lanzar su plataforma en Colima, un bastión ahí de turismo pues muy aguerrido por los taxis y taxistas pues tradicionales. Pues eso te habla también pues de que aprovecha Uber pues este momento de tensión económica, ¿no? Y no nada más Uber, digo, si los inversionistas a nivel internacional no vieran un futuro en México, pues simplemente habrían sacado sus capitales del país y la historia sería muy muy diferente como la estamos viendo ahorita, ¿no? Entonces los capitales en México sí salieron en su momento, unos regresaron, otros se mantuvieron, pero el punto es que se mantienen y se mantiene todavía cierta... Hay una fluidez, ¿no? Exactamente, hay todavía una cierta confianza, todavía le están dando como el derecho de dudas si realmente vas a continuar o si vas a agarrar un camino, pues no sé, socialista, izquierdista o completamente diferente económicamente hablando, ¿no? Ya lo hemos dicho aquí varias veces, como veo doy, dirían los inversionistas. Exactamente. Yo creo que ese ha sido el nombre de la película, ¿no? Aquí en México sigue la presencia de la inversión extranjera directa, pero
como veo. A reservas, o sea, sí, sigue a reservas y sigue, que eso es lo bueno. Si no siguiera, ya lo habíamos visto, el tipo de cambio estaría hasta los cielos, las tasas de interés estarían hasta los cielos, sí sería una perspectiva. México estuviera saliendo ahí a anunciar sus cortos, ¿no? Sí, estuviera realizando más que las coberturas que hace actualmente de tipo de cambio, las subastas de coberturas, estaría hablando de intervenciones como alguna vez lo hizo, ¿no? Entonces, estamos bien, no como quisiera Andrés Manuel, ojalá fuera todo lo contrario, pero pues vamos bien, no vamos a salir tan raspados hasta el momento. Si es que no cambia algo más o no llega una reforma que vaya realmente a golpear tanto el bolsillo de los mexicanos como los proyectos que se podrían plantear durante el sexenio. Por lo pronto ha sido monotemático este inicio en el tema del combate a la corrupción, empezando con el huachicol, que en los primeros, en el séptimo día, cuando Andrés Manuel López Obrador habló de sus prioridades, mencionó el combate al huachicol y tardó otros 20 en empezar a tomar acciones y bueno, es en lo que vamos, pero nos faltan 6 largos años todavía. Sí, yo nada más espero que en cualquier otro combate o plan que planee Andrés Manuel o su administración, que lo organicen bien y que, porque yo siento, en mi perspectiva, es que este plan del combate contra el huachicol se le salió un poquito de las manos y no dimensionaron las repercusiones, los efectos, claro, que tiene en la economía. Entonces, todos los planes son bienvenidos, pero por favor, proyéctelos bien para que no nos peguen el bolsillo. Sí. Y si van a tener un plan para hacer alguna intervención, pues bueno, que tengan las consecuencias, exacto, ¿no? Y sobre todo es nuestra crisis la vamos a resolver así. Sí, exactamente. No, el plan no sobre está las mal, rodillas, ¿no? El plan no está mal, no se vieron las consecuencias, ese fue el detalle. Que también vamos a ver, Ime, el tema de los combustibles, porque salió una fake news respecto a que México había dejado de comprar combustibles, pero es un portal que actualiza cada como 2 o 3 meses, entonces no tenemos los tiempos adecuados para decir si México dejó o no de importar, pero el tema es que también eso lo vamos a ver en el primer trimestre, en el cierre, ¿no? Exactamente, todavía los números no están. Para ver los datos de enero los podríamos ver como a partir de febrero, obviamente no por México, porque nuestros datos usualmente están más atrasados, sino los datos específicos en Estados Unidos, de cuánto fue lo que nos vendió, pero aquí fue las gasolinas, pero se vendría un problema muy fuerte si México dejara de extraer petróleo o si dejara de comprar petróleo para añadirlo a las refinerías actualmente o al proceso de refinerías. Entonces, eso sí sería un problema a nivel internacional. Hasta ahorita gasolina es algo muy local y pues ya veremos el desarrollo de esto. Tipo de cambio. Y para cerrar, una buena noticia, el dólar ya dejó de estar cercano a los 20 pesos y esto más por la debilidad del dólar que por la fortaleza del peso, pero además porque la situación mundial está debilitando al dólar, ¿no, Aime? Exactamente. En enero nos sorprendimos todos de que sí va a haber una charla entre Estados Unidos y China. Por ahí se rumoró que China quiere a 6 años disminuir el déficit comercial que tiene con Estados Unidos, que posiblemente Estados Unidos bajaría los aranceles en X productos chinos. Entonces, toda esa perspectiva es como de una cordialidad, disminuyendo la guerra comercial que traen Estados Unidos y China. ¿Eso qué es lo que hace? Quitarle un poquito de valor al dólar. La gente se siente más segura y dice, bueno, si van a resolver este conflicto las dos potencias económicas, entonces pues el riesgo disminuye, no tengo necesidad de demandar mayor cantidad de dólares, el dólar baja, el peso sube y ya se empiezan a subir las acciones y cualquier otro instrumento de renta variable. Así va el hilo más o menos. El dólar allá en el aeropuerto en 17 pesos, 17.50, o sea, ya teníamos mucho de no ver esos niveles, ¿no? Sí, de hecho el interbancario que bajó hasta 18.87 más o menos, no se había visto ese nivel como en julio del año pasado, que fue posterior al boom de Andrés Manuel, de que dijo no nos vamos a meter con autonomía de Bancico, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, hasta ahorita está ahí.
está muy tranquilo, las condiciones no son muy positivas en el contexto internacional, pero como no hay una noticia nueva, pues está ahí tranquilito el tipo de cambio entre 18.85, que fue el mínimo que vimos recientemente, y un 19.20 más o menos, y mientras que no haya una noticia adicional, así vamos a ver el tipo de cambio. Muy bien, pues así es como concluimos, por lo menos con una buena noticia, este podcast. Gracias, Pati Castellanos, por el día de hoy y nos escuchamos en el siguiente. Claro que sí, gracias a ustedes. Imelda Flores, analista financiera. Nos escuchamos el próximo. Raúl Curiel, te escuchamos en un mes. Espero pasar por aquí. Muy bien. Adiós. Esto fue Podcast Finestra, Cultura Financiera.